Paz de Cristo a todos los que hoy están conectados con nosotros. Les estamos dando la bienvenida y muy felices de tenerlo junto a nosotros en este tiempo de adoración a Dios. Quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios en el Salmo capítulo 9, verso 2, y dice en el nombre de Jesucristo: Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En la Nueva Traducción Viviente dice: Gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mientras en el mundo prevalece la tristeza y la aflicción sobre la alegría, dicho por el Señor Jesús en Juan capítulo 16, verso 33, Él les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hoy el mundo se encuentra bajo un manto de tristeza, de mucha aflicción, y esto prevalece, este sentimiento de tristeza y aflicción prevalece sobre la alegría. Es muy extraño poder ver la alegría, pero en la palabra de Dios se revela la cita en 250 veces la palabra gozo, alegría, contentamiento, y solamente 40 veces se menciona la palabra tristeza. Dios no nos quiere mostrar a través de la Escritura que se puede vivir en alegría en un mundo lleno de tristezas. Por eso es que la Biblia, al revés de lo que vemos cotidianamente en nuestra sociedad, la aflicción, la tristeza, la Biblia cita muchas más veces en la Escritura la palabra alegría, gozo, regocijo o contentamiento, todos como sinónimos de la palabra alegría, y solamente 40 veces se menciona la palabra tristeza. Es porque Dios nos quiere mostrar que sí se puede, vuelvo a reiterar, vivir con alegría en un mundo lleno de tristeza. Por eso es que tomé como título para este mensaje: Gracias a ti estaré lleno de alegría. Gracias a ti. Y quisiera resaltar esto: cuando decimos gracias a ti, estamos hablando de Dios. Gracias a ti, gracias a Dios, estaré lleno de alegría. Es lo que dijo el salmista en el capítulo 9, verso 2, como lo tomamos literalmente de la Nueva Traducción Viviente. Gracias a ti estaré lleno de alegría. La primera pregunta es hacernos qué es el gozo o la alegría, porque la Biblia utiliza el término gozo o alegría como sinónimo. La palabra alegría o gozo, podríamos decir en primer lugar que es una emoción intensa, es causada por algo que nos gusta, algo que nos causa placer. Pero también una segunda definición nos dice que a causa de ese placer, a causa de esa sensación o esa emoción intensa, hay actos que se manifiestan o manifiestan la alegría. Cuando una persona recibe contentamiento, cuando alguien recibe o tiene placer a causa de algo que le gusta mucho, lo va a manifestar, lo va a exteriorizar con actos también de alegría. La alegría es algo interno, pero también tiene que ver con actos externos. La alegría no solamente es algo que yo vivo en mi interior, sino también es algo que yo voy a expresar desde adentro hacia afuera. Y no tiene que ver como muchas veces creemos que la alegría esté sujeta a las circunstancias. La alegría o la felicidad que conocemos comúnmente, la alegría o felicidad que conoce esta sociedad, tiene que ver con aquellas cosas externas a mí que me traen contentamiento, que me traen satisfacción, entonces producen en las personas alegría o felicidad. Pero la alegría que Dios quiere proveernos
tiene que ver con algo que se produce en nuestro interior y que se refleja en el exterior. La alegría, según la Escritura, está perdida y se perdió. Se perdió, por eso es que vivimos en una sociedad donde hay mucha tristeza y aflicción, porque la alegría se perdió en esta sociedad. Y esto se perdió en el huerto del Edén, cuando el pecado trajo la muerte, pero no solamente la muerte espiritual, sino también la muerte, porque murieron muchas cosas por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Muchas cosas, la muerte abrió la puerta a muchas cosas trágicas en la vida del hombre, y una de ellas es la pérdida de la alegría. En Génesis capítulo 1, verso 31 dice, y vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Esto es lo que nos dice la Biblia, que todo lo que Dios hizo era bueno. Luego dice en el capítulo 2, verso 15 y 16, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase o lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios puso, todo lo que Dios hizo era bueno, era para el placer y la satisfacción del hombre, porque Dios puso al hombre como corona de toda la creación, para que se recreara en ello y para que también se enseñoreara, dice la Escritura. Entonces, el hombre disfrutaba, el hombre y la mujer disfrutaba de todo eso que Dios había hecho para él. Lo colocó Dios en el huerto del Edén. No sucedió por una migración, un descubrimiento del hombre, sino que fue Dios mismo el que preparó, plantó ese huerto, puso al hombre y a la mujer en ese lugar para que lo labrasen, para que lo cuidasen, para que disfrutaran, les dio para que comieran de los frutos, para que disfrutaran. El hombre estaba en un estado de alegría, pero también esta alegría tenía que ver, este estado de gozo, de felicidad, tenía que ver con lo que Dios le había provisto, pero también con la presencia de Dios. Cuando el hombre y la mujer desobedecen, cuando entra el pecado en la humanidad, se muere la alegría. ¿Por qué? Porque se rompe la relación con Dios. En Génesis capítulo 3, verso 8 y 10 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, y dice, y me escondí. Dice que se escondieron, cuando entró el pecado, se escondieron de la presencia de Dios. Qué situación penosa. El hombre y la mujer que tenían una relación estrecha, cercana con Dios, de comunión, ahora se alejan, pero no es Dios el que busca alejarse, sino es el hombre el que busca siempre alejarse de Dios. Y no solamente esto se dio en Adán y en Eva, sino que hasta el día de hoy el hombre y la mujer son los que toman la decisión de alejarse de Dios, de alejarse de su presencia, esconderse de Él, escuchar la voz de Él, pero huir de su presencia. Y cuando el hombre se alejó de la presencia de Dios, allí comenzó la pérdida de la felicidad, la pérdida del gozo, la pérdida de la alegría del ser humano. Hasta el día de hoy el ser humano está en busca de esa alegría perdida, pero las personas muchas veces buscan construir su felicidad, pero corren a Dios. En ese proyecto de construir su felicidad, la hacen, pero sin Dios. Corren a Dios de su vida. Dios no tiene cabida en la construcción de su felicidad o de su alegría. Romanos capítulo 1, verso 28 dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. No quisieron tener en cuenta a Dios y así se encuentra el ser humano
construyendo su futuro, construyendo su vida, construyendo su bienestar o su felicidad, pero sin Dios, dejando a Dios de lado. Dios no es tenido en cuenta en ese proyecto. El hombre busca la felicidad de distintas maneras. Lo busca a través de los bienes materiales, pensando que la adquisición de bienes le dará felicidad, con logros personales, sean a nivel intelectual, a nivel de logros atléticos, de hitos, de descubrimientos. Cree que en eso le va a dar felicidad, contentamiento, en la autorrealización, creyendo que ciertas cosas que las puede lograr por sí mismo le va a traer eso satisfacción porque fue su esfuerzo y su esmero. En las relaciones sexuales el hombre está buscando la felicidad y cree que a mayor cantidad de relaciones sexuales, aún fuera del matrimonio o extramatrimonialmente, esto traerá felicidad, dando lugar al adulterio, a la fornicación y a todo tipo de perversión sexual, creyendo que eso le dará felicidad. Busca el hombre la felicidad en los estimulantes como el alcohol, las drogas, la marihuana, la cocaína llamada como una droga estimulante que produce euforia y por allí muchos transitan por estos estimulantes buscando o paz o buscando euforia, buscando sensaciones que le den alegría. Otros buscan la felicidad en la pornografía, deleitándose en cosas que creen que eso va a traerles alegría y satisfacción a la mente y al cuerpo, sin saber que todas estas cosas, en vez de traer felicidad, están trayendo mayor deterioro. Todas estas cosas estimulan algo que en el organismo tenemos que se llama dopamina. Algunos le llaman que es una sí, podríamos decir, inclusive se llama la hormona de la felicidad. No quería mencionarla así, pero muchos la llaman la hormona de la felicidad. Cuando alguien siente o encuentra satisfacción o placer en algo, esa hormona o esa dopamina comienza a activarse y envía al cerebro una sensación de satisfacción, de placer y de alegría. Pero todas estas cosas que el hombre busca y está en búsqueda y experimenta como sustituto de la verdadera alegría que tuvo en el principio, porque esa alegría y esa felicidad que tuvo el hombre en el huerto del Edén la perdió, pero el hombre buscándola muchas veces al construir su felicidad o buscar de construir su felicidad sin Dios, comienza a sustituir y a buscar en alternativas que lo único que le dejan es vacío, porque luego que experimentan esa sensación de placer, de ese estímulo, desaparecen rápidamente. Por eso es que el que consume drogas o alcohol, después de experimentar esa sensación, tiene que volver nuevamente con una mayor dosis. El que consume pornografía tiene que ir de una pornografía blanda a una pornografía más dura para poder encontrar placer porque no encuentra satisfacción. Todas estas cosas, estos sustitutos de la verdadera alegría, del verdadero gozo, no son permanentes. Por eso es necesario que el hombre y la mujer regresen a la verdadera fuente de la alegría. La verdadera fuente de la alegría es Jesús mismo. Él es la fuente de nuestro gozo. En el Salmo 118, verso 24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en Él. Él es el gozo, Él es la felicidad. Cantares capítulo 1, verso 4 dice: atráeme en pos de ti, correremos. El rey, hablando de Dios en figura o en representación de Dios, el rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Dice Juan capítulo 8, verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio
y se gozó. Abraham, que había vivido casi 2000 años antes de Cristo, vio, el Señor le mostró, Dios le mostró ese día del Mesías, de Jesús, del Redentor de toda la humanidad, y cuando lo vio se gozó. ¿Por qué se gozó? Se gozó del día, no, se gozó de la presencia de Dios, del Salvador en medio de la humanidad. Él se gozó en Dios, la fuente del gozo, la fuente de la felicidad es Jesús mismo. Por eso es que necesitamos regresar a esa fuente. Es allí donde emana, de allí proviene la verdadera felicidad y la felicidad permanente para el ser humano. ¿Por qué Él es la fuente de la felicidad? Porque Él es un Dios alegre. Siempre hemos tenido la idea de un Dios serio, y a veces algunos hemos pensado que hasta Dios es inclusive huraño por momentos, como que Dios no puede tener o no hay lugar para la alegría en el corazón de Dios. Pero nos dice la Escritura en el Salmo 104, verso 31, sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Vemos a un Dios que se alegra. Sofonías capítulo 3, verso 17 y verso 18 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Dios se gozará sobre ti con alegría. Y luego vuelve a reiterar, se regocijará sobre ti con cánticos. El Señor es el que se alegra. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios lleno de gozo. Dios es un Dios lleno de alegría. No es un Dios, si bien encontramos las facetas de un Dios que corrige, un Dios que también tiene ira, pero nuestro Dios no es solamente un Dios serio, no es un Dios severo, sino que también es un Dios lleno de gozo y de felicidad. Es un Dios lleno de alegría. Por eso Él es la fuente, porque en Él hay alegría. Porque uno no puede ir a buscar algo que alguien no tiene. Yo no le puedo pedir que a alguien, porque la alegría se transmite. No puedo esperar que alguien me transmita alegría si no la tiene. Por eso es que Dios nos transmite la alegría, porque en Él hay alegría. Y su pueblo se ha caracterizado por ser un pueblo alegre. El pueblo de Israel es uno de los pueblos que más fiestas tiene. Y el pueblo de Dios debe seguir de fiesta, porque no festejamos en sí nuestros logros, sino que festejamos a Él. Y tenemos esa alegría porque Él comparte su alegría con sus hijos. Juan capítulo 15, verso 11. El Señor Jesús dijo, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. No dice para que se llenen de gozo o que se llenen de alegría, sino de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Dios quiere que su pueblo, Él quiere como compartir su gozo. Él es la fuente, Él es el gozo, Él es la alegría, y Él quiere compartir con nosotros esa alegría y ese gozo. Pero no solamente la quiere compartir para tener algo, sino para que nos llenemos, para que desbordemos, para que nuestra vida tenga de tal manera, nuestra vida esté llena del gozo, llena de la alegría, que sea un reflejo, que nuestra vida pueda reflejarlo hacia afuera, no solamente hacia adentro. Juan 17:13, Jesús otra vez dice, ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Y en Mateo 25, verso 21, el Señor, reiterando esta idea, dice,
Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. La felicidad que los hijos de Dios podamos tener no es el logro nuestro, no somos nosotros el origen o el objeto de la felicidad. El origen de la felicidad, la fuente de la felicidad, es el Dios de felicidad, es el Dios que está lleno de alegría y el Dios que comunica y transmite a sus hijos la felicidad y la alegría. Él la quiere compartir contigo, pero Él no quiere compartir algo que te mueva, que te haga sentir un poquito de dopamina y al rato esto se termine. La felicidad que Dios te quiere dar y la alegría que te quiere dar es permanente, es para siempre, es continua, sea cual sea la circunstancia que tengas que atravesar, Él quiere compartir esa alegría contigo. Por ese motivo es que la felicidad que Dios puede dar al ser humano, y no quiero adelantarme nada, es algo que solo el Señor lo puede dar y lo comunica de distintas maneras el Señor. En primer lugar, el Señor lo comunica a través de la palabra. Hemos dicho que Él comparte con sus hijos, Él comparte con el ser humano, quiere compartir con el ser humano la alegría, Él quiere compartir el gozo con el ser humano. ¿De qué manera lo comparte el Señor? En primer lugar, lo comunica por medio de la palabra. Lucas 2:10, y cuando digo la palabra me estoy refiriendo al Evangelio, las buenas nuevas. Dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Las nuevas, las buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias, cuando alguien te habla la palabra de Dios, cuando alguien te entrega el mensaje de Dios, cuando alguien predica la palabra, no solamente está comunicando una idea, está comunicando lo único que puede traerle felicidad y alegría al ser humano. Y Dios lo comunica, sí, el único que lo puede comunicar, el único que puede darte el verdadero gozo permanente, la felicidad permanente, es el que tiene la fuente, es el que es en sí la alegría y el gozo. Y este es Dios y lo comunica a través de su mensaje. La predicación del Evangelio trae alegría a tu vida. Por eso óyela, escúchala, porque cuanto más te expongas al oír la palabra de Dios, cuanto más te expongas al mensaje de la palabra de Dios, más gozo va a producir, aunque a veces produzca y tú digas, pero me produzco quebrantamiento, me llamó la atención, me corrigió, pero esa palabra que te corrige hoy te va a producir gozo por mucho tiempo. Es que la palabra lo que está haciendo es aquello que está mal, el Señor lo quiebra y lo vuelve a soldar para que quede bien, para que puedas correr, para que tu vida pueda funcionar con normalidad. Dios te creó para ser una persona feliz, no para ser una persona infeliz. Dios no te creó, no creó al ser humano para vivir en desdicha. Dios lo creó para que pueda relacionarse con Él y en esa relación con Él tener un continuo gozo y continua alegría. Es el hombre el que decidió alejarse de Dios y dejar la verdadera alegría y buscar sustitutos para él que no le dejan nada más que vacío. Pero el Señor te invita a que puedas volver a Él y a través del mensaje de su palabra comiences a experimentar el gozo y la verdadera felicidad. Lo segundo que el Señor comunica, cuando nos comunica el Señor, es la salvación, y a través de la salvación viene el gozo. Salmo 9:14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. En la salvación, en el perdón de los pecados. Cuando Dios perdona los pecados, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente,
Los ángeles hacen fiesta en el cielo. Sí, es verdad, en el cielo hay fiesta, hay celebración, pero también aquí en la tierra, cuando la persona recibe el perdón de pecados por medio del sacrificio de Jesús, cuando la persona acepta a Jesucristo en su vida y recibe el perdón de pecado, se produce en su vida liberación. La persona es libre de esa condenación y castigo y comienza a sentir el gozo. El gozo viene por la liberación de esa carga pesada que es el pecado, pero también por la restauración de su relación con Dios. Nos dice Salmo 31, verso 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia. La misericordia de Dios trae también felicidad, trae alegría, trae gozo cuando experimentamos ese favor inmerecido de Dios hacia nuestras vidas, aunque no lo merecemos, aunque hemos fallado, aunque nos hemos equivocado, aunque merecemos a veces lo contrario, pero cuántas veces recibimos lo que no merecemos. Porque si tuviésemos que recibir lo que merecemos, lamentablemente estaríamos muy apenados, pero Dios en su misericordia nos da lo que muchas veces no merecemos. Y cuando Dios tiene misericordia en nuestras vidas, esto trae felicidad, porque somos conscientes de nuestras realidades. Sin embargo, sentimos el amor de Dios en nuestras vidas y decimos, esto es la misericordia de Dios y nos llena de felicidad. Su presencia es la que nos da felicidad y gozo. Salmo 16, verso 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? La presencia de Dios nos trae plenitud, llenura de alegría. Y quisiera podríamos usar distintos sinónimos de la misma palabra, pero para poder decir gozo, alegría, regocijo, estamos hablando de lo mismo. Es la presencia de Él en tu vida. Es la presencia del Señor, estar junto al Señor. Es acercarte a Él lo que te va a traer alegría. Por eso la necesidad de que te acerques a las reuniones, que te acerques a los grupos de amistad, los grupos pequeños, los grupos caseros, que te acerques a las enseñanzas. Cuando hay enseñanza, acércate a Dios, acércate a su palabra, acércate a la oración cuando oramos, busca de orar, busca de acercarte a su presencia, porque nos acercamos a Dios a través de la oración también. Nos acercamos a Él por medio de la palabra, pero también nos acercamos a Dios por medio de la oración, de la comunicación con Dios. Acércate a Dios y eso te traerá felicidad. Vuélvete al Señor. Regresa de nuevo a la fuente y encontrarás verdadera alegría para tu vida. Esta presencia del Señor en la que hay llenura de alegría, plenitud de gozo, es lo que el Señor prometió permanentemente a nuestras vidas y el Señor lo promete a través del Espíritu de Dios. En Gálatas 5, verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. El fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con lo que se visualiza, con lo que se exterioriza. Un fruto es lo que uno puede observar de un árbol, lo que exterioriza, lo que representa lo que el árbol es. Decimos, este árbol es un árbol de naranjo, pero no podemos saberlo si es de naranjo, si es de mandarina o es de pomelo, porque las hojas son muy similares hasta que da fruto. Alguien no puede decir que no, tener verdadera alegría hasta que no produce el fruto. La llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas produce un fruto y ese fruto es el gozo, es la alegría del Señor, no la alegría terrenal, no la alegría
de cosas temporales, sino la alegría permanente. En Hechos capítulo 2, verso 4 y luego el verso 12 al 13, lo vamos a leer, dice: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Aquella multitud que estaba en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo, oraban a Dios. Si quieres ser lleno del gozo del Señor, si quieres ser lleno de la alegría de Dios, tienes que acercarte a Él. Tienes que buscarlo en oración, tienes que buscarlo y también permitir que Él te hable a través de las Escrituras. Ellos estaban orando, esperando esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios mismo entrando en la vida de la persona, entrando en la vida del creyente, llenando todo su ser, su cuerpo, pero también su mente, su alma, llenándolo. Y cuando la presencia de Dios llena su vida, entonces hay plenitud de gozo, hay llenura de alegría. Por eso es que cuando está el Espíritu Santo en la persona, lo que va a manar de él o emanar de él es alegría, es gozo. En el verso 12 dice: quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Por qué? Porque los oían que cuando recibían el Espíritu Santo hablaban en otro idioma. Dice: ¿qué querrán decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros entre la multitud se burlaban diciendo: solo están borrachos. ¿Por qué dirían esto? Porque solo ellos habían visto esta gente que estaba describiendo lo que veían, estaban acostumbrados a ver personas ebrias que necesitaban de la ebriedad del vino para poder sentir alegría. Y veían que cuando estaban ebrios manifestaban alegría. Pero esta gente, los discípulos que estaban en ese aposento, cuando reciben el Espíritu Santo manifiestan algo. La gente ve algo aparte de oír otro idioma, un idioma celestial. Vieron en ellos alegría, la alegría similar a la que produce o la que vieron ellos, o por lo menos describieron como algo comparable o como algo que ellos conocían. Entonces eso que conocían lo compararon con esto otro y dijeron: están ebrios, solo el vino puede producir este efecto de alegría. Pero Pedro les dijo: no están ebrios como ustedes suponen, pues todas las cantinas o los lugares donde se bebe, se expende al vino, está cerrado, sino que esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor quiere derramar sobre tu vida también el Espíritu Santo, y al derramar el Espíritu Santo derramará gozo, derramará alegría. La alegría perdida no la vas a encontrar en los sustitutos de este mundo que te pueden dar. El único que te puede dar alegría, que es verdadera y permanente, es Dios. Juan 16:22 dice: lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelvan a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo. Él estaba hablando en un contexto donde él regresaría después de su muerte y estaría con ellos y estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y nadie les quitará esta alegría. Y los discípulos, dice Hechos capítulo 13, verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es que el gozo, la alegría, solo proviene de Dios. Por lo menos la alegría genuina, la alegría verdadera, la alegría permanente,
que no requiere de elementos ajenos, que no requiere de estimulantes o de estímulos, no requiere de dosis. La alegría que Dios te quiere dar es permanente, nadie te la quitará. No te la pueden quitar las circunstancias, no te las puede quitar la aflicción. Por eso es que se puede vivir con alegría permanente en medio de una sociedad que se encuentra en tristeza y en aflicción. En medio de este tiempo Dios te quiere dar el Espíritu Santo. Dios te quiere llenar. En el tiempo que el Señor derramó el Espíritu Santo por primera vez, fue un tiempo de persecución, un tiempo de opresión, tiempos de hambre, tiempos de enfermedades. Para el siglo I había muchas cosas que traían aflicción a la sociedad. Y en ese tiempo de tanta tristeza y de tanta aflicción, Dios derramó el Espíritu Santo y demostró y le mostró al mundo que en medio de la tristeza puede haber alegría. Por eso, gracias a ti, dice el salmista, seré lleno de alegría. Gracias a Él, solo Él te la puede dar. Por eso pídele al Señor, pídele a Jesucristo que te llene con el Espíritu Santo. Porque si Él te llena con el Espíritu Santo, serás una persona llena de alegría. Y esto no es solamente para aquellos que por primera vez se conectaron o están allí en sus primeros pasos o están hace poco asistiendo a las reuniones. Es para aquellos que tienen mucho tiempo también de camino en el Evangelio. Porque muchas veces nos hemos quedado con esa llenura del pasado y nos hemos alejado de Dios. Hemos sustituido el verdadero gozo por cosas que no llenan nuestra vida. Y se ha ido llenando nuestra vida con otras cosas que lo único que llenaron fue o hizo o produjo más vacío. Necesitas pedirle al Señor también tú, que el Señor te llene con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir sobre personas que estén orando, sobre personas que lo estén pidiendo, sobre personas que lo estén buscando, que estén dispuestas o que estén, con el deseo de construir sus vidas con Dios y no sin Dios. Que estén dispuestas a construir la felicidad con Dios y no sin Dios. Inclúyelo a Dios en tu vida. Invítalo a que te llene. Sé lleno del Espíritu Santo, no una vez a la semana, sino todos los días, para que la alegría en tu vida sea continua y permanente, para que nadie te quite esa alegría, porque ninguna circunstancia ni ninguna persona puede quitarte la alegría de Dios si Él te ha llenado. Quiero orar contigo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta palabra que tú nos has traído. Y sé que, Señor, no ha sido traída en vano, sino por el contrario, con un propósito tú la comunicas. Y hoy y los días siguientes, aquellas personas que la reciban, te pido que tú obres, que pongas, Señor, sed de ti, anhelo de ti, que dejen, Señor, los sustitutos para buscar la verdadera fuente de la alegría, del gozo, que entiendan de que el verdadero gozo y la verdadera alegría solo la van a encontrar en ti y que tú quieres compartirle tu alegría, tu gozo, ese gozo que es distinto a lo que el mundo les pueda dar. Por eso que lo que tú das es distinto a lo que el mundo pueda dar. El mundo da su alegría, el mundo da su gozo, pero eso es dañino, es perjudicial. Mucho de ello es temporal, produce un efecto momentáneo y luego termina, pero lo que tú nos quieres dar es permanente y es perduradero y está allí
pasemos la circunstancia que pasemos, nos encontremos donde nos encontremos, aunque tengamos que enfrentar adversidades, aflicciones, sin embargo, podemos tener alegría, podemos estar llenos de gozo, porque tú estás llenando mi vida. Yo quiero esa llenura. Yo quiero que tú me llenes con el Espíritu Santo, Señor. Yo quiero experimentar lo que experimentaron los primeros discípulos. Señor, la llenura de ese Espíritu, la llenura de tu Espíritu. Y, Señor, y poder experimentar el hablar en otros idiomas y sentir ese gozo como un fruto reflejado en mi vida, pero no solamente en ese momento, sino en forma permanente, que todos los días de mi vida pueda haber alegría. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.